pensar en cómo podría pues plasmarles mi vida de una manera sencilla, ¿no? Y yo lo empecé a pensar como esta pintura que a lo mejor la han visto ya sea en una sala o en algún restaurante. Es una pintura muy común de este estilo minimalista, ¿no? Donde hay como estos cuadros o estos bloques de diferentes colores, diferentes tamaños. Y este artista era muy conocido por hacer este tipo de pinturas. Pero yo cuando la vi, en específica esta, yo pensé en cada uno de estos bloques como si fuera un sueño. Y si se fijan, pues hay bloques más chiquitos, hay bloques más grandes, hay unos que tienen color, otros que son blancos. Y yo lo veía como que pues cada sueño puede ser diferente, ¿no? Hay unos sueños más grandes, más ambiciosos, sueños más pequeños, sueños que nunca se concretaron y se murieron. Entonces yo pensé, dije, bueno, una manera de verlo es que mi vida o al menos mi vida artística ha sido compuesta por estos bloques, ¿no? Y aquí están estos 4 bloques de color. Si se fijan, han sido como chiquitos, más medianos y luego grandes, ¿no? Y unos que hasta se sale de la página. Y prácticamente estos bloques yo les voy a platicar un poquito de mi historia con estos bloquecitos. Y vamos a iniciar en la infancia, que es este bloquecito de la esquina inferior izquierda, donde que sucedió durante mi infancia. Y yo en lo personal desde pequeño pues he sido como conocido como el miedoso de la casa, ¿no? Era el que le tenía miedo a la oscuridad y le tenía miedo a un montón de cosas. Muchas cosas no las hacía por lo mismo, ¿no? Por el miedo. Y después ya de grande pues me puse a pensar pues qué es lo que me da miedo, ¿no? Y qué es lo que hace que la oscuridad fuera algo tan horroroso, ¿no? Y me di cuenta que el mayor miedo que yo tenía era la incertidumbre, el no saber lo que hay enfrente de ti, no saber qué es lo que va a pasar. Y ese miedo lo llevé conmigo por mucho, mucho tiempo. Pero me di cuenta que aunque era bien, bien miedoso, como que también tenía una bocota muy grande. Y siempre así como durante mi vida como que decía afirmaciones y las decía como con mucha confianza, ¿no? Y el primer sueño que yo tuve en este momento fue quiero ser astronauta. Ese fue el primer sueño. Y me acuerdo que cuando yo le dije a mis papás, pues mis papás estaban emocionados, ¿no? De wow, quiere ser astronauta. No quiere ser bombero, ni policía, ni maestro, ni doctor. Quiere ser astronauta. Y recuerdo que por mucho tiempo, al menos en esa etapa de la infancia, mi mente estaba obsesionada con qué es lo que hace un astronauta, cómo puedo llegar a hacerlo, qué estudian, qué comen, qué hacen, cómo llegan a hacerlo, ¿no? Y me acuerdo que así, por mucho tiempo, esa fue como mi obsesión. Quiero ser un astronauta. Pero llegó un punto, me acuerdo mucho de esta frase. Y van a ver que uso muchas frases porque quiero que se les quede bien grabado lo que voy a decir. Y la frase que me vino a la mente fue: el miedo mata más sueños que el fracaso. Y algo que sucedió fue que alrededor del año 2000, 2001, recuerdo que de repente prendimos la tele y en las noticias salió como una noticia trágica, ¿no? Que un grupo de astronautas habían fallecido en un viaje como en un viaje de prueba. Y cuando yo escuché eso, pues el miedo me, me abrumó, ¿no? Por completo. Y yo dije, no, pues ¿cómo es posible que los astronautas se mueran? Yo no sabía eso, ¿no? Y mis papás pues me dijeron, no, pues sí, o sea, imagínate ir al espacio, o sea, puede que te mueras, ¿no? Allá fuera de este mundo, ¿no? Y cuando ellos me dijeron eso, pues el miedo como que me llenó. Y ese sueño de ser astronauta como que dije, bueno, quizás mejor escojo algo que no incluya morir tan joven, ¿no? Y por eso me quedó muy grabada esta frase. Porque el primer sueño que tuve, en cierta manera murió, ¿verdad? Murió sin ni siquiera yo haberlo iniciado. Entonces, algo curioso
es que si nosotros viajamos en el futuro, le adelantamos. Ya por ahí del 2019 me tocó crear este trofeo que se usó en un evento de Mexicali. Y este evento fue promocionado, patrocinado por la NASA. Entonces para mí fue algo como si se cerrara ese ciclo, ¿no? De haber querido ser astronauta y ahora con el tiempo, después de tanto esfuerzo, de estar como esforzándome para vivir del dibujo, del diseño, pues había tenido la oportunidad de al menos trabajar en algo que dijera que era para la NASA, ¿verdad? Y eso fue como que algo muy, muy bonito para mí, poder trabajar en este proyecto. Entonces, pues nos regresamos, ¿verdad? Y nos regresamos y ahora llega la adolescencia. Entonces yo ya dejé del sueño de ser astronauta. Yo dije, yo no puedo ir por la vida sin ningún otro sueño. Yo tengo que tener algo que me motive a hacer algo, o sea, ¿qué voy a hacer con el tiempo? No quiero nomás estar jugando con mis amigos y jugando videojuegos y a las escondidas y a la roña. A lo mejor ni se acuerdan de esos juegos, ¿no? Pero pues yo dije, yo ocupo tener algo a que apuntarle, algo que hacer. Y el siguiente sueño, si se fijan, ya creció un poquito más. Y la siguiente como afirmación que yo hice fue, quiero jugar en la NBA. Y para los que no saben, la NBA pues es la liga más importante del básquetbol, donde juega Michael Jordan y Kobe Bryant y todos ellos, ¿no? Y yo en la adolescencia empecé a obsesionarme con el básquetbol a tal grado que yo dije, quiero jugar en la NBA. Y me ponía a ver entrevistas, documentales, entrenamientos, partidos. No importara si fuera Navidad, Año Nuevo, cualquier día festivo que fuera, ahí estaba. Y estaba en las canchas, y estaba jugando, y estaba practicando. Y estaba buscando toda la información posible para ser un jugador de la NBA. Y después me acordé de esta frase, ¿no? Que dice, si tu sueño no te asusta, no es lo suficientemente grande. Y para mí este sueño era grandísimo. Era grandísimo porque jugar en la NBA es algo que ni siquiera alguien de Estados Unidos, un jugador de Estados Unidos, tiene la certeza de que lo va a lograr. Entonces, aunque yo me estaba esforzando muchísimo, practicando, siendo muy disciplinado, sacrificando ir a fiestas, sacrificando sueños, sacrificando tantas cosas, yo me di cuenta que aún así, cuando ya empecé a desarrollarme, empecé a tener también lesiones, y las lesiones como que ya no me dejaban jugar igual que antes. Entonces llegó un punto en el que me tuve que detener. Y tuve que tomar una decisión, porque estaba ya muy consciente de que llegar a la NBA era algo que era difícil que pasara. Entonces dije, bueno, está bien, ¿no? Entonces, en vez de jugar en la NBA, vamos a cruzar eso, a rayarle, y vamos a hacer que la meta sea jugar en la universidad, en la selección universitaria de mi escuela. Entonces fue como que algo un poquito más alcanzable, ¿no? Todavía era grande, era un poquito ambicioso, pero dije, voy a jugar en el equipo de la universidad. Y en este momento yo ya tenía todo el entrenamiento, los sacrificios, la disciplina, y lo logré. Llegó un punto en el que un día el entrenador llegó con nuestros uniformes y dijo, Brandon Mendoza, y me entregó mi uniforme, mi primer uniforme de la universidad. Para mí fue algo maravilloso porque hasta ahorita, si ustedes recuerdan, no había cumplido mis sueños, ¿verdad? El de ser astronauta pues se murió. El de jugar en la NBA no había sucedido. Pero me di cuenta que después de tanto esfuerzo, para jugar en la universidad lo había logrado. Y mi mente dijo, yo ya tengo como una fórmula de cómo lograr mis sueños. Y recuerdo que
ese uniforme pues lo atesoré y lo usé muchísimo, se le empezaron a descarapelar los números ya de tanto usarlo. Y era algo tan grande para mí el haber jugado en la universidad. Y yo me acuerdo que los demás lo veían como algo normal, ¿verdad? Como algo pasajero, pero para mí era algo especial. Y durante este tiempo, fíjense que algo curioso es que yo estaba estudiando ingeniería, o sea, ni siquiera estaba estudiando dibujo, no he mencionado el dibujo hasta este punto de la adolescencia porque el dibujo no estaba en mi vida. Yo estaba enfocado en el básquetbol. Y recuerdo de este pequeño dibujito que hice en abril del 2012, donde estaba yo en una banquita de ingeniería en computación y estaba ahí haciendo mis sumas y si se fijan la hoja es cuadriculada porque es la que usan para matemáticas y geometría y todo eso. Y ahí dice yo este dibujo, me acuerdo. Y recuerdo que en ese tiempo yo empecé a cuestionar y dije, ¿sabes qué? La ingeniería me gusta, pero porque en cierta forma me daba la flexibilidad de jugar básquet. Pero cuando pensaba en dedicarme de vivir el resto de mi vida como ingeniero y no lo podía creer, no me lo podía imaginar. Y fue un punto muy importante porque recuerdo que había un conflicto interno en el que yo decía, esto no es para mí. Y yo recuerdo que el dibujo, aunque este dibujito está todo feíto y mal hecho, pero me dio mucha satisfacción hacerlo, ¿verdad? Y yo recuerdo que hablé con mi tutor y me acuerdo que era un señor grande, así estaba bien alto y tenía la voz bien gruesa y se miraba como bien gruñón. Pero yo dije, tengo que hablar con él porque no puedo continuar aquí. Y recuerdo que él me dijo, si no estás contento haciéndolo de 9 a 5 todos los días el resto de tu vida, salte de la carrera, busca otra cosa, porque esto es a lo que te vas a dedicar. ¿Cómo no puedes hacerlo sin tener felicidad de despertarte todas las mañanas para hacerlo? Y ya se imaginarán, pues salí de ahí casi con lágrimas y dije, ¿cómo le voy a decir a mis papás que me quiero salir de una carrera que ya llevaba 1 año y medio para perseguir este sueño de que en este momento todavía estaba muy como difuso, no había decidido dibujo. Porque si se acuerdan, pues el básquetbol dije, bueno, podría estudiar en la escuela de deportes y seguir en el deporte, o puedo hacer esto del dibujo. Y de repente me acuerdo que encontré unos cómics por ahí del 2011 y me topé con estas imágenes. Y me impactaron tanto, o sea, el hecho de ver que este artista, Francis Marple, parecía que hacía que los personajes se movieran. Hasta se ve más padre que la película, no sé si ya vieron la película. Pero yo empecé a ver cómo resolvía el movimiento y luego los colores brillantes y cada trazo estaba como hecho de manera que sentías que la cámara apenitas le había alcanzado a tomar la foto, ¿no? En el momento en el que iba pasando este personaje. Y cómo de repente usaba hasta los elementos en el fondo para crear letras, para crear objetos, para contar una historia. Y eso mi mente como que explotaba, ¿no? Cada que miraba una imagen de él. Y fíjense que la siguiente imagen fue la que me hizo ya como decidir, quiero diseñar personajes. Y fue esta, una muy sencillita. Pero para mí fue algo bien importante ver que Francis había diseñado cómo quería que se viera el logo, cómo quería que se viera el casco, cómo quería que se vieran las botas. Y yo dije, yo quiero aprender a decidir qué es lo que se ve mejor en un personaje. Y de ahí, ¿verdad? Estamos hablando de 2010, 2011. Decidí empezar el siguiente sueño, ¿verdad? Y dije, quiero diseñar personajes. Y para esto me salí de ingeniería. Y dije, bueno, o sea, la ingeniería, muchas gracias, aprendí mucho, pero ya,
ya no puedo. Voy a ahora sí dedicarme a esto. ¿Qué es lo que se necesita? Si se acuerdan, yo ya había cumplido el sueño de jugar en la universidad y ya sabía el esfuerzo, la disciplina, la práctica que tenía que hacer, el sacrificio para lograr un sueño, cumplirlo. Y yo dije, todo eso que aprendí en el básquet de estar viendo entrevistas de jugadores, partidos, documentales, ahora lo voy a traer y lo voy a aplicar al dibujo. Y así fue como empecé con esta nueva etapa, este sueño. Y estamos hablando de que aquí ya tenía 18, 19 años, no, ya había dejado el dibujo por completo, no estaba por mi mente. Y comencé la universidad en la carrera de diseño gráfico, ¿verdad? Que era lo más cercano al dibujo. Y pues al entrar, ya se imaginarán, entré y estaban todos los de prepa, de secundaria, que nunca dejaron de dibujar, desde la primaria dibujando. Y ellos entraron y yo los veía y cómo dibujaban como si nada, cualquier cosa. Tenían la confianza. Y yo estaba iniciando desde cero. ¿Por qué? Porque había dedicado toda mi vida al básquetbol. Y me acordé de una frase de Jorge Gutiérrez, que a lo mejor ustedes la han escuchado. Y dice, no puedo controlar el talento con el que nací, pero sí lo que hago con mi tiempo. Y yo dije, yo ya sé lo que se necesita para cumplir un sueño. Yo ya sé lo que se necesita para lograr algo y lo voy a aplicar, ¿verdad? Y esta frase me acuerdo que me ayudó mucho en ese tiempo cuando me sentía intimidado por todos los que siempre habían dibujado. Y así comencé poco a poquito a dibujar. Ahí les muestro como que literal así las primeras prácticas que hice de dibujo, así dibujando de una revista que se llama Dibujarte. Y así de feitos los monitos y dije, lo voy a firmar por si me lo quieren robar, ¿no? Ahí le puse la firma en grandote, más grande que los dibujos, para que no me la fueran a robar. Y así muchas de estas, muchas prácticas, frustración, ¿por qué no me sale? Y mira este video donde lo hacen en 3 minutos y se ve mejor. Y ya 10 años después, 3 doritos después, de repente empiezas a ver el fruto de tanto esfuerzo. Después de estar dibujando, estos son los sketchbooks físicos, ¿verdad? Y hay unos que no los encontré. Hay mucho material digital que empecé a hacer, cosas que tengo en una computadora vieja, pero todo esto, y puedo decirles en qué año más o menos los hice, y aparte también decirles en qué estaba trabajando, en anatomía, en este diseño de personaje, en expresiones, en volúmenes, en perspectiva, y así, cada sketchbook tenía un propósito. Hasta que llegó el punto, después de todo este tiempo, en el que pude empezar a ver ahora sí los resultados después de la frustración, de todo el esfuerzo. Pueden ver aquí el dibujo del 2013 en comparación con uno que hice el año pasado. Y fue algo muy impactante ver ese cambio, porque todo el tiempo ese que pasó en medio pareciera como que pasó en un ratito, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Pero es una muestra de que no necesitas aprender estar dibujando desde chiquito, sino que lo puedes ir aprendiendo, ¿no? Con el tiempo. Y era como la lección que yo quería dejarles, que es algo que, aunque lo tomes ya de más grande, como yo lo hice al literalmente entrar en la universidad, cuando le dedicas el tiempo, cuando eres honesto con el trabajo y le metes las horas que se necesitan, los resultados se van a ver. Y llegó el punto en el que cumplí, fíjense, cumplí con el sueño de diseñar personajes, de poder dedicarme a ello. Y cuando lo cumplí dije, pues tengo que tener un sueño más grande, un sueño que nunca se acabe, que pueda seguir y infinitamente. Y de ahí viene este cuarto sueño, que es si se fijan, hasta se sale de la página, quién sabe hasta dónde llegue. Pero la afirmación era
quiero ser un mejor draftsman. Y la palabra draftsman es una persona que domina por completo algo, ¿no? En este caso el dibujo. Yo dije, yo quiero dominar los fundamentos del dibujo para adaptarme al estilo que sea, exagerar y romper las reglas, pero sabiéndolas, dominándolas. Y esa meta, pues es infinita, ¿verdad? Porque siempre va a haber algo nuevo que aprender. Siempre va a haber cosas de anatomía que estudiar, cómo perfeccionar los volúmenes, las expresiones, todo. Entonces, ese es infinito. Y este último sueño, ahora sí por fin nos lleva a lo que hago actualmente. Ahora sí nos va a permitir llegar al punto en el que estoy ahorita. Y aquí yo les puse como algunos de los clientes con los que he trabajado en alrededor de 3 años más o menos, desde que inició la pandemia. Y estos son como mis bebés. Hice algunos otros proyectos, pero estos sí fueron como que los más importantes en mi vida o hasta ahora, ¿no? Y todo inició con Mate, que Mate es un estudio de Ecuador que se encarga de hacer por lo general como más publicidad, pero es todo animación. Entonces hay cosas de como para comerciales, de Rufles, de Doritos, de Bubulubus, o no me acuerdo cómo se llaman, pero ellos han trabajado en muchas de esas cosas. Es uno de los más importantes de Latinoamérica. Y a mí una vez me hablaron para trabajar en este show, que no sé si a lo mejor y por ahí les tocó verlo. Es de Latinos, que es como una cadena de noticieros en redes sociales, ¿no? En internet. Y a mí me dijeron, ya tenemos a AMLO, tenemos el fondo, tenemos todo listo, lo único que tú tienes que hacer es diseñar a los personajes invitados de cada semana. Entonces, aunque yo no sabía mucho de política y cosas así, yo me encargué de empezar a diseñar a todos estos personajes, empezar a captar la apariencia de ellos, tratar de ver si podía lograr un poquito de su personalidad. Y el estilo ya estaba definido, yo solo tenía que crear a los personajes y separarlo todo por piezas, los brazos, las bocas, los ojos. Y fue un proyecto que en lo personal, pues a lo mejor el estilo no dices, pues no es nada comparado con Disney o Marvel o eso, pero le tengo mucho aprecio porque fue el primer proyecto animado en el que sentí yo que ya estaba como con un pie en la puerta, ¿no? Que ya al menos me estaba dando a conocer en lo que era la animación. Y a la par con Mate, también empecé a trabajar en Blush, que Blush, aquí la oficina donde estoy ahorita, pues viene de esa compañía. Y en Blush yo empecé como supervisor. Aquí les voy a dejar este videito. Donde trabajamos ya con ilustradores de todo el mundo, de Portugal, de Brasil, de Argentina y la India. Y todos ellos creaban sus propias colecciones y yo me encargaba de ayudarles a que todo quedara bien hecho para que estos personajes los pudieran, o estas ilustraciones las pudieran usar las personas que quieren hacer una presentación, que quieren vender a lo mejor mercancía o imprimir en tazas, en invitaciones. Entonces aquí yo me encargué de guiar a todos estos artistas para que ellos pudieran crear sus colecciones. Si se fijan, los estilos completamente distintos, ¿no? A lo que hacían Mate. Y de ahí me tocó hacer ya colecciones personales y yo hice esta pequeña colección de stickers basados en la lucha libre. Y si se fijan, nada que ver con Mate. Un estilo más plano, vectores. Y viene de eso que yo les decía, de poder adaptarme al estilo que me pusieran, ¿no? Empecé a crear mis propios personajes con temática aquí de videojuegos. Diferentes proporciones, simplicidad.
Si se fijan, parecen más como para motion graphics, ¿no? Como que los pudieras animar fácilmente. Ya después empecé como a experimentar un poquito menos simples para estos stickers de Halloween. Y aquí pues disfrutándolo, la verdad, disfrutando de este sueño de diseñar, de dibujar, de que me paguen por hacer esto. Después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio. Y después de esto llegó una compañía nueva que se llama Bueno. Y en Bueno empezamos a crear herramientas para personas o artistas que quieren estar dentro del mundo de los NFTs. Y empezamos a crear mundos donde tú podías andar ahí con tus NFTs rondando por la ciudad, empezar a interactuar con la gente, interactuar con otros usuarios y empezar a crear como estos mundos, ¿no? Donde puedes, donde si se fijan los estilos nuevamente diferente a Blush, diferente a Mate, pero donde se siguen cumpliendo ciertas como reglas de la estética. Y empezamos a crear muchos mundos, de hecho pronto se van a lanzar y ya podrán como que ustedes ver medieval, muchos estilos del espacio, ciudades, cyberpunk y pues todos estos objetitos ahí los fuimos creando nosotros para que las personas puedan usarlos y crear sus propios mundos con todos estos objetos. Y pues un proyecto muy distinto, como les digo, muy retador. El hecho de mantener todo así en esta vista, como si fuera de videojuegos, ¿no? Como los de Game Boy o de consolas de esas viejitas, RPGs. Y ha sido muy divertido como seguir creando todo esto, ¿no? Y cuando menos me lo esperaba, de repente llega un proyecto que se vuelve como o uno de mis favoritos hasta ahorita, que es Moon Girl, ¿no? Y a lo mejor ya lo han visto. Ahorita ya está en Disney Plus. Creo que están como los primeros cuatro capítulos. Y pues llego a este proyecto para trabajar como artista de character layout. O sea, de simplemente enfocarme en los personajes. Nada de los fondos, nada de animación, nada de texturas de color. Sino que las poses se vieran perfectas, ¿no? Y no sé si a lo mejor ya lo han visto, pero es un show muy, muy bonito. Le metimos mucho amor. Fue muy, muy retador, porque como se imaginarán, pues la expectativa, la demanda que tiene Marvel de la calidad, la exigencia, pues es muy, muy alta, ¿no? Entonces, teniendo que como dar el ancho y cada dibujo que sea perfecto, nada de que, ay, no sé dibujar manos y, ay, es que no me sale cómo se ve este pie, o sea, tenía que todo estar bien hecho. Y una de las escenas más memorables es esta que dura menos de un segundo, pero me gustó mucho porque en cuanto la vi la pedí a mi supervisor para que pues me la dejaran a mí, y fue esta escena muy, pues muy wholesome, como dicen, de Moon Girl besando a su compañero. Y esta escena, algo curioso que pasó fue que la utilizaron en uno de los videos oficiales musicales, y pues cada vez que comparten el video sale esta imagen, ¿no? Entonces como que me da mucha felicidad porque siempre sale. Y terminando este proyecto, después de agarrar aire, descansé un poco y entré a Humankind, que es este proyecto creado por Pablo Stanley, que es un ilustrador y diseñador y CEO de la compañía en la que trabajo hoy. Y él creó a estos personajes, este mundo fantasioso, donde hay monstruos, donde hay estos niños. Y pues él me pidió ayuda para traer este mundo a la vida, ¿no? Y que crear más personajes y indagar en la historia. Y esta es Maya, que es la personaje principal, con su robotcito y esta pequeña criatura. Y la idea era expandir el mundo, crear la historia, que podamos
nosotros ver quiénes son los demás personajes, cuál es su personalidad. Y de aquí nosotros empezamos a desarrollar un pequeño juego. Y este es un proyecto de NFTs también. Entonces todo estaba, digamos, eh, eh, hecho alrededor de los personajes de los NFTs. Entonces empezamos a crear este pequeño juego que solamente los que tienen un NFT de Humankind pueden jugarlo, donde ya metimos más villanos, ¿verdad? Más personajes y empezamos a darle esta sensación de que es épico, ¿verdad? De que es grande, de que es aventura y de que vas a poder pasar horas jugándolo, ¿no? Y a mí me tocó diseñar algunos de los villanos. Estos son algunos que estuve haciendo hace unas semanas. Y aquí ya como ya están aplicados en el arte dentro del mismo juego. También algunos personajes donde ya vemos las diferentes expresiones. Empezar a pensar en diferentes historias, ¿no? Que pudieran adaptarse a lo que ya teníamos. Y poderlo ver también en composiciones ya finales también. Y todo esto, si se fijan, pues como que otra vez no diferente, muy diferente a Blush, muy diferente a lo que hacía en Mate, muy diferente a lo que hice en Bueno. Todo tratando de adaptarnos a la necesidad del proyecto, a resolver el problema que se nos presentó. Este es uno de mis favoritos, el oso mutante. Y todo inició con este boceto de Pablo. Y ya nosotros poderlo tomar y poner en todas las diferentes posiciones o expresiones. Entonces, pues aquí ya digamos que ya estamos como que literal en el presente, ¿no? O sea, en lo que hago actualmente. Trabajé en otro proyecto de Marvel, que ese sí no les puedo decir nada todavía. Y fue un proyecto en el que no trabajé tanto tiempo como el de Mongrel. Y es un proyecto completamente distinto, pero fue como artista senior de character layout. Entonces, espero ya poderles mostrar pronto en algún momento. Fue un proyecto muy bonito y también muy retador, ¿verdad? Porque igual, ¿verdad? Nuevamente tienes que dar el ancho, ¿no? En la calidad, en las expectativas, las entregas. Pero fue muy bonito. Entonces, ahora sí, ¿no? Como que ya vimos toda mi trayectoria, ya les platiqué mi pequeño TED Talk. Ahora sí, ¿cómo nosotros podemos diseñar un personaje, ¿no? O sea, ¿cuál es la función del diseñador de personajes? Y nuevamente les quiero compartir como algunas frases que en lo personal también las digo y me las digo en mi mente y casi me despierto diciéndolas y digo, tengo que cumplir con esto porque soy un diseñador de personajes. Y la primera es de Ryan Lang, que ahí pueden ver una ilustración de él, muy padre. Y él dice que el trabajo del diseñador de personajes es hacer que los problemas se vayan. Nosotros generalmente somos la pieza inicial si fuera una de estas como hilera de dominós, nosotros somos la primera y tenemos que diseñar al personaje de tal manera que les evite problemas al modelador, al animador, al de color, al de composición, a todos los demás que siguen enfrente. Porque si no se diseña bien al personaje desde el inicio, todos los departamentos van a empezar a tener más problemas. Entonces, algo que decía Glenn Keane, que es un animador de los 90s, él diseñó muchos de los personajes en Tarzán, Mulan y muchos otros. Él decía que al diseñar un personaje lo dibujaba en cientos de ángulos, de todos los ángulos posibles, haciendo todas las actividades que se pudiera imaginar, todas las expresiones, y él decía que eventualmente el personaje aparecía, como si ya existiera desde antes. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque es un poquito filosófico, ¿no? Como que pensar que el personaje ya existe, ¿no? Nomás tienes que dibujar las veces suficientes para que salga y que digas, ese es. Y eso es lo que él hacía o hace.
Entonces yo les puse como una pequeña lista de algunos de mis diseñadores de personajes favoritos. Y aquí tenemos primero a Sergio Pablos, que es un diseñador de personajes de español. Y se fijan cada personaje con su propia actitud, su vestimenta, sus expresiones, su lenguaje corporal. Y quizás hemos visto películas de soldados y decimos, oye, pues sí, así actúan, ¿verdad? Cansados, no han dormido bien, son gruñones, son fríos porque tienen que estar alertas, ¿no? A lo mejor hasta dices, no, pues no he visto películas de soldados, pero mi tío cuando fuma así se ve. Así se ve como que está ahí como medio dormido, ¿no? Y de repente hay diseñadores como Daniel Arriaga, que trabajó en Coco, que de repente hace un personaje secundario que se vuelve tan expresivo, ¿no? Tan importante porque a lo mejor nos recuerda a nuestro abuelito, o a lo mejor hemos visto algún conserje que es así, ¿verdad? Esos que quieres llegar y abrazarlos. Entonces, ¿cómo capta él a este personaje? A través de unos pequeños dibujos. También una de mis favoritas es Heidi Smith, que ella me gusta cómo a todas las reglas las rompe y de repente un pie más chueco, el otro más grande, un ojo más arriba, el peinado disparejo. Pero si se fijan, comunican. Y esta es para la película de Paranorman. Y es algo que en lo personal admiro mucho de ella, cómo puede jugar con las formas y que se vea algo creíble, aunque esté mal dibujado, entre comillas, ¿no? Y después tenemos a Walter Tulp, que en lo personal este es el artista que yo digo, yo quiero ser como él cuando sea grande, ¿no? O sea, todo lo que él hace, esa mezcla entre realismo y caricatura y volumen y expresión. Yo digo, yo quiero llegar a hacer eso, ¿no? Que poder jugar con esas cosas que, aunque la temática es de música, nos presenta a estos 4 músicos muy diferentes entre sí y que podemos nosotros captar la emoción que están transmitiendo. De ahí viene un estilo todavía más abstracto, más simplificado, que es Steven Silver, que si se fijan, pues con pocas líneas, con formas muy básicas, nos da la esencia de cada uno de estos personajes. No sé si vieron ustedes Game of Thrones, pero aquí están todos y los puedes identificar fácilmente. Y eso es algo que él tiene muchos como cursos y videos que en lo personal me han ayudado mucho. Y después vamos a Carter Goodrich, que igual es uno de los mejores. Para todas las películas lo contratan. Y igual, aunque tiene un estilo muy particular de los demás, pero él capta la esencia de los personajes. Juega con las formas, las exageraciones, se ven funcional. Y dije, bueno, pues estos son a nivel mundial, ¿verdad? A nivel internacional. Pero en México también tenemos nosotros diseñadores de personajes. Y César Vergara es uno muy conocido de aquí de Ciudad de México, que actualmente vive en España también. Pero si se fijan cómo juega con un estilo plano, uno volumétrico, como para 3D, para videojuegos, las formas, la expresión, cada personaje se ve reconocible, ¿verdad? Lo puedes identificar entre los demás. Y él es alguien que pues es uno de los mejores, ¿no? De aquí del país. Y dije, bueno, pues a lo mejor hasta si nos vamos de México, pues más específicos, pues les compartiría a Francisco Guerrero, que él es de Mexicali y trabaja actualmente en Nintendo. Y él está como, no sé qué puesto tenga, pero este es uno de mis personajes favoritos. Y si se fijan igual, ¿no? Cómo juega con los colores, las formas, con una temática quizás tan común que es como esas culturas prehispánicas, pero como con un toque muy, muy lindo, ¿no? Entonces es alguien que sabe muy bien diseñar. Y tenemos otro, pues local, más o menos local, porque él es de Ensenada, de una ciudad cerca de Mexicali, que es Eduardo Casian,
igual. O sea, nos muestra aquí como estas escenas donde tenemos el contraste de las personalidades, de las formas, de las expresiones. Y al rato les voy a mostrar un ejemplo donde yo le dije que si me podía dar un poquito de retroalimentación y no dudó en dibujar encima de mis dibujos y hacer unos rayones ahí para darme algunos consejos. Entonces al ratito lo van a ver también. Y dije, bueno, si ya fuimos al nivel mundial, México, Mexicali, ¿qué tal si nos vamos al pasado? Y empecé a buscar hacia como artistas del siglo anterior y de repente me topo con El Chamaco, con Miguel Covarrubias. Y se fijan cómo mantiene la esencia, ¿no? De podemos identificar a cada uno, simplifica, estiliza las líneas. Y en cierta forma, si los agarramos y los ponemos ahora en internet, pareciera que alguien de hoy también los pudo haber hecho, fíjense. Y por último, y no por ser el menos importante, sino el más importante para mí, es el Chango, Ernesto García Cabral. Y se fijan, él tenía un estilo como muy diverso. O sea, si se fijan en los que hizo las caricaturas de Francisco Madero, comparación con los personajes del centro y el sketch de Frida y de Diego, son estilos completamente distintos y a mí eso me maravilló. Para mí es de los mejores o si no el mejor caricaturista. Y algo que todos ellos tienen en común es esto, la esencia. Si se fijan todos, por más diferente que fueran los estilos, los personajes de diferentes épocas, todos tenían la esencia, nos sentíamos como relacionados con los personajes. Sentíamos que al menos teníamos a lo mejor algún pariente o nosotros mismos habíamos reaccionado como los personajes que les acabo de mostrar. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, cómo sacar la esencia y crear un personaje con el que te puedas identificar. Y de ahí viene la siguiente pregunta, que es la que vamos ahora sí ya a entrar en el tema, y es cuál es el proceso para diseñar el personaje. Y el proceso es empezar con el problema. Aquí tenemos un problema que yo lo hice, este problemita, ¿verdad? De una producción animada. La mitología es nórdica, tenemos a un personaje principal que es Garth, que es un vikingo que trabaja con un herrero y él hace los diseños, las decoraciones de los barcos, de las espadas, de los escudos, de los cascos. Y es tímido, inseguro, neurótico, se intimida fácilmente, es introvertido, pero es noble y leal. Y ya con eso nosotros a lo mejor ya nos empezamos a imaginar, ¿no?, cómo podría ser. Y este personaje pues es menospreciado porque él diseña las armas, no las usa. Los campeones, los populares son las personas que utilizan esas herramientas, ¿no? Los guerreros. Y pues como esta profesión no es muy valorada, pues él siempre se siente menos, ¿no? Y es menospreciado por sus compatriotas. Ya con eso, nosotros podemos empezar a diseñar. Y no sé si a lo mejor algunos ni lo conocen, pero Rick Moranis era un actor de los 90s y dijeron, ¿sabes qué? Pues queremos que tenga más o menos la personalidad que él tenía en todas las películas que él hacía. Y de aquí viene una frase muy, muy importante, que es: piensa más, dibuja menos. Cuando nosotros tenemos un problema, queremos rápido, ¿no? Empezar a dibujar, empezar a hacer trazos. Y ahorita que ya les decía las características, yo me imagino de que, bueno, pues ya más o menos tengo una idea de un vikingo, tímido, y ahí empezar a hacerlo, ¿no? Desde nuestra imaginación. Pero Bruce Timm es un diseñador de personajes de Batman, de la serie de los 90s, y él dijo, piensa más, dibuja menos. Empiezas a conocer el tema, las costumbres, cómo se vestían, la historia. Un dato curioso es que los vikingos no tenían cuernos, ¿no? En sus cascos. Eso ya se agregó después como algo para que se vieran mejor, ¿no? Más padre.
pero empiezas a analizar todas estas cosas, ¿no? Cómo se comportaban, quiénes eran, cómo se vestían, qué pasaba en esa época. Y Milt Kahl, que es otro animador de los clásicos, él decía, si no se ve natural, no va a servir. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que empezamos a dibujar y le damos y hacemos miles de bocetos, pero no se ve natural. Y cuando algo no se ve natural, no sirve. ¿Por qué? Porque no conectamos. Porque sentimos que si es un vikingo, como estos de las referencias, pues decimos, es una persona disfrazada de vikingo, no es un vikingo. Es una persona que compró un traje. Entonces, por eso es tan importante que nosotros pensemos más, que lleguemos a todo la esencia o el jugo de lo que es la cultura, la historia, para que de ahí podamos ahora sí crear personajes creíbles. No nomás es hacerlo sonriendo y triste y enojado, sino que podamos tomar las buenas referencias, empezar a indagar. Me acuerdo que yo me puse a ver escenas de Rick Moranis para poder como ponerle pause en el punto máximo de la expresión, donde decía, aquí se ve que es tímido, aquí se ve que es introvertido, aquí se ve que es miedoso, aquí se ve que le falta confianza. Y empiezas a notar todas las microexpresiones que hacen que Rick Moranis actúe de esta manera. Y de ahí viene esta frase, ¿no? Dibuja lo que está pensando, no lo que está haciendo. Es algo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando ahora sí empezamos a dibujar. Si se fijan, ya vamos buen rato platicando y apenas vamos a empezar a dibujar. Y aquí empiezas ahora sí a tomar, mira cómo se le ven las cejas cuando está como preocupado, cuando se enoja. Porque los hombros, como es neurótico, como que los hombros siempre están arriba, al menos uno está arriba, siempre como que está tenso, está preocupado, como que no tiene la seguridad en sí mismo. Y empiezas a captar esas cositas que le van a dar lo que ya habíamos mencionado, la esencia de quién es el personaje. Y cuando ya tienes la esencia de quién es, cuando ya subtraíste todo ese jugo de quién es ese personaje, ahora sí ya puedes empezar a explorar. Y nosotros como diseñadores tenemos estas herramientas, ¿no? La forma, la silueta, el contraste, volumen, función y color. Y empezamos. Hay una frase de Ollie Johnston, que igual era un animador clásico, y él decía que él pensaba que el personaje era real, que era una persona viva, no un dibujo. Y a veces nosotros le tenemos que dar esa percepción al personaje cuando lo creamos. Porque si nosotros no lo creemos, menos lo van a creer las demás personas. Tenemos que pensar que sí existen y que sí están haciendo lo que estamos dibujando. Y que están pensando aunque sea un dibujo estático. Y empezamos a sacar las ideas, las buenas y las malas, y a ver cómo se podría ver con estas proporciones, no, con estas. Y empiezas a jugar, a explorar, y no te quedas con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera, sino que empiezas a hasta forzar tu mente a pensar fuera de lo que hubieras hecho. ¿Verdad? Como Jai siempre hacemos 2 o 3 versiones y decimos ya, con esta. Pero aquí es como sacarte de tu zona de confort y empujarle. Fíjense cómo la última opción fue la que dije, como que esto tiene potencial, como que de aquí podría salir algo. Y todavía empiezas como a madurar la idea, a hacer más variaciones. Aquí empecé a jugar un poquito más con las formas, con la silueta, con las proporciones, para que tuviera una intención. Este personaje no es un guerrero. No se la pasa haciendo ejercicio, no va a la batalla. Se la lleva sentado, es sedentario, es tranquilo. Entonces como que ahí empieza a tener potencial, pero dices, no, pues aún no está lista, tengo que seguir explorándola, seguir haciendo variaciones. Y empiezas a jugar con las formas, a seguir explorando. Y un poquito más, ya le empiezas a agregar un poquito de detalle, no te vas al final, al dibujo final,
sino poquito nomás. A ver cuál de estos me hace sentir lo que el personaje es, lo que representa. Y empiezas a seguir explorando, ¿no? Y aquí ya merito como que decía, bueno, ya siento que ya lo veo el personaje, aunque ya como que ya existe y ya estoy llegando al resultado. Y me imaginaba a este vikingo que debajo de su barba, pues ves que tiene como la barbilla chiquita, no es como un superhéroe, ¿no? Que tiene la quijada grande, sino que debajo de su barba empieza a esconder pues esa fragilidad, a esas facciones que no son muy intimidantes, que no te darían la confianza de que él es un guerrero. Entonces ya empezamos a hacer estas decisiones intencionales, ¿no? Que empezamos que cada trazo tenga una razón de ser. Y ya aquí pues ya como decimos, bueno, ya estamos llegando ahí, empezamos a jugar con esas referencias que tenemos para crear ya la vestimenta. Y llegamos al resultado. Y captamos la esencia, ¿no? Como les decía. Ya después de esto como que dices, bueno, ya lo tengo al personaje, ya lo dibujé, ya tiene color. Ahora, ¿qué si alguien lo ocupa para hacer en 3D? Si se ocupa para animación 3D, pues empezamos a crear este giro, ¿no? Que se fijan ahí están todas las líneas que usé, no quise quitar ninguna de las líneas para que vean todo lo que se necesita para que se vea el personaje al menos decente para que un modelador lo agarre y pueda traducirlo fácilmente. Todas esas líneas, cada línea de guía tiene una intención y está ahí por una razón, para que pueda mantenerse fiel al volumen. Porque si nosotros entendemos al personaje desde esta figura básica, vamos a poder empezar a moverlo en el espacio. Y empezamos ahora sí a crear, ¿verdad? Todos los escenarios que se nos vengan a la mente. ¿Cómo es cuando está alrededor de las mujeres? Pues es tímido, ¿no? ¿Cómo es cuando está en lugares públicos? Pues es introvertido, ¿verdad? Le gusta la soledad, no le gusta salir muy seguido. Pero cuando está borracho, pues a lo mejor se le llena de valentía y intenta ponerse al tú por tú con los guerreros, ¿no? Con los que realmente se dedican a la guerra. Pero si está sobrio, pues se intimida y, y se ve como trata de ser lo más indefenso para que no le hagan nada. Empezamos a explorar todas las posibilidades, ¿no? Si es un diseñador, pues es diseñando. Y está creando una propuesta de un casco. Y está presentando su idea. Y está molesto. Y cómo se ve cuando está contento, ¿no? Y empiezas a jugar. Y empiezas a decir, este es el personaje. Allí estaba después de todas esas variaciones que tuve que hacer, pero aquí está, ya lo puedo sentir, ya lo puedo ver. Y me puedo sentir identificado con él. Pero aquí no se termina, ¿verdad? Y aquí yo cometí un error que fue pintarlo antes de pasar por la tercera etapa. Y esa etapa es de feedback o de retroalimentación. Y aquí es importante que aprovechemos nosotros las redes sociales, porque en las redes sociales nosotros vamos a ver que hay artistas que son de los mejores y que se toman el tiempo de contestarte, de darte retroalimentación, de ayudarte. Tienen su Patreon, tienen sus comunidades de Discord, hay cursos donde tú puedes acercarte a los mejores ilustradores o artistas del mundo y te pueden ayudar. Pero es importante que no lo tomemos personal, que lo tenemos de quien viene, que busquemos a la persona indicada, ¿no? También. Y sobre todo que lo pongamos en práctica, porque muchas veces recibimos la retroalimentación y no lo ponemos en práctica, no tomamos notas. Y cometemos los errores una y otra vez. Pero el buen Bob Ross decía, mientras estés aprendiendo, no estás fallando. Y eso nos debería de motivar, ¿no? De que nosotros sintamos esas ganas de seguir intentando, aunque nos equivoquemos. Y yo les decía que Eduardo, pues él no dudó en empezar a dibujar encima y me decía, tienes la idea del volumen y construcción, pero no es claro. Y para mí cuando yo escuchaba esto era como que, ouch, mi ego, ¿no?
deberías de practicar más esto. Y te está fallando esto tan sencillo. Y me acordé mucho de Jorge Gutiérrez porque él dice que él quería el dolor, quería las críticas más duras, quería siempre escuchar a lo mejor las cosas que le dolían porque sabía que ahí probablemente había algo que mejorar. Y él es el director de la película del libro de la vida, de Maya y los tres, y ha trabajado en muchas series más. Y yo dije, bueno, pues vamos, que si tiene que doler, que duela lo que tenga que doler. Y le dije, a ver otra vez, y ahí va, ¿no? Y empezó a rayar, mira, empuja esto, mueve esto, piensa en esto, practica esto. Y empiezas a tomar toda esa información sin tomarlo personal y empiezas a trabajar en ello, ¿no? Y es importante esta etapa porque nosotros debemos de saber, tener la certeza de que hasta ahora hemos sobrevivido el 100% de los dibujos malos. Nosotros al momento de estar dibujando es mejor que salgan todos los malos para poder llegar a los buenos, que es lo que más es lo más tardado, ¿verdad? Entonces, aquí ya después entra lo autocrítico que tú eres contigo mismo y de tu trabajo. Yo cuando llegué aquí dije, aquí lo puedo dejar. Pero en mi mente yo decía, no, puedo agregarle variaciones de lentes, a lo mejor puedo pensar en las variaciones del peinado, funcionalidad de su traje, materiales de cada pieza. Pero ya es algo que uno mismo tiene que ver. Uno mismo tiene que tener la capacidad de ver más allá, de intentar salir de tu zona de confort. Entonces ahí es donde llegas al punto 4, ¿verdad? Que es repetir y repetir la etapa 2 y la etapa 3, hasta que llega el punto en el que eventualmente ahí está el personaje y lo puedes reconocer y dices, ese es. Y todo esto tuve que hacer para que llegara y para poderme sentir identificado y que las personas que lo lleguen a conocer cuando salga al público, que ellos también puedan sentirse identificados. Entonces, pues ahí ya más o menos vimos el TED Talk, donde les hablaba un poquito de mí. También ya de ahí vimos los trabajos en los que he tenido. Les mostré todo este proceso tan largo para crear un solo personaje a detalle. Y nomás quería agradecerles también por la oportunidad, por la atención. No sé si pues tengan ahí preguntas que se les vengan a la mente. Si no sé cómo vayamos de tiempo, pero si queda tiempo, pues les puedo platicar un poquito ya más de algunas reglas que uso ya en vivo, o sea, dibujando aquí en mi tablet. Y si no, pues les dejo mis redes sociales y ahí pueden ustedes seguirme. Si tienen alguna duda, pues ahí trato de estar al pendiente de los mensajes y si puedo ayudarles en algo en lo que resta de de este evento, de todas estas semanas que vienen, los talleres que van a estar, pues ahí estamos a la orden. Así que muchas gracias. Brandon, pues no queda más que decir que wow, tu trabajo, wow, toda tu trayectoria, todo lo que has pasado, la manera en la que te has especializado en esta área. Yo soy fan por completo de lo que haces y creo que a muchas personas que estamos aquí como que nos hace falta eso, ¿no? Como de poder escuchar de la otra persona cuál ha sido la trayectoria que ha pasado e identificarte con muchas de las cosas. O sea, a mí yo te puedo decir que yo era igual, o sea, como de que veía a las personas en la universidad y decía, yo no voy a servir para esto, o sea, no es lo mío, ¿no? Y ya poco a poco pues vas pues especializando, te vas conociendo y todo, y pues llegas a personas como tú, como Yair, como esta comunidad que estamos formando, ¿no? Como en mi caso como modeladores, en general como artistas. Entonces está increíble todo lo que has logrado. Muchas felicidades, Brandon, por todo lo que has hecho. Siempre soy admiradora. Y pues Yair, no sé si quieras agregar algo ahorita. Sí, creo que más de dos nos sentimos identificados con la historia
de Brandon, en donde en un momento no sabemos qué hacer, de repente llega a nuestra vida una bendición, en este caso es el arte para la mayoría de la gente que estamos aquí. Y también concuerdo con Ana, es un placer poder estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes, que nos brindes de tu conocimiento, de tu aprendizaje y toda tu trayectoria, que la verdad es maravillosa. Muchas gracias, eso es padrísimo e invaluable. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por poner tanta atención. Ya vi las preguntas aquí también. Sí, justo para allá vamos, porque estamos leyendo lo que nos escribieron a lo largo de la charla. Y bueno, en primer lugar tenemos a Harold, que nos saluda desde Colombia. Tenemos ya presencia en Colombia. Entonces, son bienvenidos, Harold, qué bueno que estás aquí. Espero sigas aquí, que sí, ahí estás conectado. Pues ese es uno de los puntos de Versoma, ¿no? Que podamos crear comunidad no solamente aquí en México, sino poder expandirnos a Latinoamérica, a España, después, como poder tener este tipo de acercamientos con los artistas que a veces a mí se me hacen inalcanzables, ¿no? Como de cómo me van a contestar, pero pues bueno, como aprovechar estos espacios. Maffer te pregunta, Brandon, ¿cómo fue que lograste darte a conocer para que las empresas te conocieran y quisieran contratarte? ¿Qué tips nos puedes dar? Esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que ahorita lo más padre es las redes sociales. O sea, es bien impactante cómo, o sea, puedes casi interactuar con tus artistas favoritos, o sea, los máximos, ¿no? Yo me pongo a pensar siempre, imagínate en los tiempos del Renacimiento y tener a Da Vinci y a Rafael y a Miguel y como poder llegar ahí con ellos y estar viendo lo que están haciendo, ¿no? Y imagínate ahora con el internet poder tener acceso a esos artistas, ¿no? Entonces, a esas compañías que me ha tocado que de repente hasta en Twitter están contestando a personas, ¿no? O sea, que de repente subes un fanart de algo y lo comparten, lo retuitean o sea, es algo que creo yo que es muy fácil ahora el poder como estar en contacto con ellos. Y lo difícil, yo creo, es que así como es tan fácil llegar a ellos, hay tanta ruido, tanta información que tienes que empezar a resaltar. Y dentro de todas las artistas que le ponen hashtag Marvel, el tuyo tiene que ser mejor. Y ahí es donde entra todo el trabajo que hay detrás de estar practicando, de estar estudiando, de estar tomando cursos, que también los cursos son muy importantes, ¿no? Los cursos te ayudan a no nomás tener contacto con los maestros, como en este caso, sino que conoces a otros amigos que van en el mismo caminito que tú. Y poco a poquito de repente empiezas a crear lazos, crear amistades y de repente llegas a, mira, este conoce a fulanito y ese fulanito conoce a este y de repente se abre una propuesta de trabajo y ahí estás ahí en la mente, ¿no? Porque, mira, él se esfuerza, él es dedicado, es cumplido, es responsable. De hecho, para serte honesto, el trabajo de Moon Girl fue porque tomé un curso de anatomía. Y en ese curso de anatomía yo empecé a hacer como de todas las tareas y estar ahí y hacer más de lo que me pidieron. Y aunque me regañara el maestro, ahí estaba. Y pasaron como 6 o 7 meses y de repente me dijo, oye, tú estás listo para ese puesto de Moon Girl. ¿Te quieres aventar? Y ahí con todo el miedo del mundo fue de que sí lo voy a hacer. No sé si voy a quedar porque tenía que hacer una prueba, pero al menos tenía la oportunidad, ¿no? Entonces es muy importante que estés constantemente subiendo, constantemente participando, interactuando, mandar mensaje y si te contesta el artista, qué bueno, y si no, no lo tomes personal, pero estar siempre buscando maneras de como de alcanzar a esas personas. Sí, hagan ruido en todas las redes, en todas, en Instagram, en Facebook, en TikTok, ahorita que es como lo que nos, pues como que tiene mucho alcance, ¿no? Con un video. Entonces, tenemos otra pregunta de Chris Al. Y bueno, él nos dice que justo en la parte que menciona sobre el miedo en tu infancia, ahora que ya eres un adulto, ¿qué es lo que haces para no tener miedo ante proyectos tan grandes y ambiciosos?
o qué consejo tú darías para poder afrontarlos, porque aquí menciona que en lo personal, pues tiende a rechazar muchos trabajos por sentir que no da lo necesario. Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes recomendar? Ahí, honestamente, el miedo nunca se va a ir. Y eso es yo creo que fue difícil de aceptarlo, pero esa es la verdad. O sea, el miedo siempre va a ir. Cuando este maestro me dijo, oye, ¿quieres trabajar en Mungro? O sea, yo no le dije que sí, nomás por emoción. O sea, estaba lleno de miedo. O sea, era exagerado el miedo que tenía. Cuando hice la prueba, la hice con miedo. Y me acuerdo que dije, aquí dejé lo mejor de mí. Esos 5 dibujos que me hicieron hacer son los mejores que he hecho, con todo y el miedo, y a ver qué pasa. Entonces, el miedo siempre va a estar. Si te fijas, todos los proyectos que mencioné, ninguno era igual al que sigue. Todos eran diferentes y en ningún momento había trabajado, antes de eso no había trabajado en ese tipo de cosas. Entonces era como decir, sí, yo lo hago. Sí puedo, pero en realidad por dentro el miedo estaba ahí a todo lo que da. Entonces como que si el miedo fuera como un monstruito, ponértelo aquí y decir, aquí está. Y nomás como que le haces así, lo acaricias y dices, pues aquí va a seguir siempre, ¿no? Y sigues dibujando, ¿no? Pero tienes que como que aceptar que es parte de. Y hay de hecho Francis Manapul, que es el artista de Flash, él decía que la mejor versión de ti está. Brandon está dando una plática. La mejor la mejor versión de ti está más allá del miedo. Entonces esa es como que la frase, ¿no? Con la que yo creo que te podrías quedar. Por ahí acaba de ingresar Atrapaluz. Un favor, Atrapaluz. ¿Podrías apagar tu micrófono? Igual, el micro lo pueden prender cuando ustedes quieran, si quieren hacer una... No hay ningún... mucho. Listo. Bueno, por ahí si tienen sus micros encendidos, porfis, apáguenos un ratito. Si necesitan hablar, sin problema, les damos la palabra. Muy bien. Mafe nos pregunta nuevamente, ¿cuánto tiempo te tardó todo ese proceso del diseño del personaje que hiciste, incluyendo el feedback? Ahí, fíjate que el personaje ese sí fue bastante tiempo. Yo creo que sí fueron como que 3 o 4 días, pero así digamos, de 8 horas, ¿no? O sea, ¿qué será? Unas 36 horas, casi una semana, pero así de tiempo completo, ¿no? Wow. ¿Alguien por ahí tiene el micro prendido? Está raro. No sé, por ahí. Pero... Creo que hay alguien anda. No sé, tú que tiene el micro apagado, pero sí es raro. Ya lo apagó. Es un amigo, entonces ahí me marca. Bueno, no hay problema. Vale. Sí, entonces sí, yo creo que más o menos una semana, pero completa, así digamos, o sea, si le dedicara 8 horas por día, haz de cuenta. Porque sí fue mucho de la investigación y luego todas las propuestas de los bocetos y todo eso, ¿no? Entonces sí me tardó bastante. Ok, Leo nos pregunta, ¿cómo te sientes en estos momentos de ser quien eres como diseñador de personaje y qué le dirías a tu yo que se encontraba en un punto de derrota? Esa pregunta está bien difícil. A ver, ¿cómo te sientes? Pues, o sea, ahorita no lo puedo creer. O sea, como que me puedo pensar y el hecho de estar viviendo de ello, o sea, en su tiempo de poder hasta mantener a mi familia completa, o sea, con el dibujo y en especial el diseño de personajes. O sea, era algo
que como que mi mente hasta no alcanza como a procesar todavía, ¿no? Y sobre todo en ese cambio de carrera donde dicen, oye, ¿estás seguro? En ingeniería vas a tener un sueldo fijo, vas a tener futuro, vas a poder tener prestaciones y pues de repente llega la pandemia y todos empiezan a perder el trabajo y yo empiezo a tener trabajo y empiezo a mantener a mi familia. Se enferma mi mamá y me empiezo yo a encargar de la casa, ¿no? De los gastos de la casa y todo del dibujo, ¿no? Entonces, como que por eso te digo que es algo que se me hace algo bien impactante todavía hasta el día de hoy, ¿no? O decir que soy diseñador de personajes. ¿Y qué le diría al yo que se encontraba en el punto de derrota? Yo creo es una frase que ya aprendí más adelante, ya que me gustan mucho las frases, pero decía que cuando te esfuerzas, los resultados son inevitables. No sabes cuándo van a llegar, pero de que van a llegar y yo creo que eso es lo que le diría, o sea, no dejes de esforzarte, aunque, o sea, tengo una carpetita que a lo mejor y más adelante se las pudiera compartir, pero esa carpetita es de rechazos y le puse ahí carpetita de rechazos de compañías, ¿no? Y ahí ponía como que capturas de pantalla de todos los estudios, de todos los lugares a donde apliqué y que decían que no estás listo. Ya encontramos a alguien mejor, ¿no? O no eres lo que estamos buscando, o sigue trabajando. Hay unos que me ignoraban, ¿no? Y hay unos que decían, me acuerdo, uno de los que más dolió decía, no, pues tus personajes son muy genéricos, no son únicos. Entonces, todo eso en cierta forma lo guardé porque quería tener como algo para poder ver al pasado, ¿no? Y decir, mira, aquí está todo el esfuerzo y aquí están los resultados. Sí. Es muy profunda esa respuesta. Creo que a todos nos llegó. Creo que todos necesitábamos escuchar eso. Ok, la siguiente pregunta es de Mafe y nos dice que ¿cuál es la red social que consideras que más te ayudó a tener más visualizaciones en tu trabajo? Fíjate que a mí creo que Instagram fue como la que más. Ahorita la verdad yo siento que Instagram ya se quedó atrás. Ya está TikTok, ya está Twitter. O sea, como que siento que es un poquito más fácil viralizarte ahí. Pero en lo personal y en el tiempo que estuve como trabajando más en mis redes sociales fue Instagram. Y la verdad, honestamente, era como que, pues si buscaba un personaje, si tenía Instagram, lo seguía en Instagram. Si miraba que tenía Facebook, pues lanzaba ahí a ver si me agregaba, ¿no? Para estar ahí en contacto, ¿no? Entonces, sí era muy movido de repente como que, si tiene LinkedIn, pues me voy a ir a LinkedIn y agregar artistas. Todo lo que puedas como encontrar a lo mejor una entrada, ¿no? De que pues es su cumpleaños, ¿no? Y dices, pues nomás le voy a mandar ahí feliz cumpleaños. A lo mejor y me contesta, ¿no? Y quien quite, a lo mejor entra a mi perfil y dice, pues ¿quién me mandó a felicitar, no? Y ya ve tu trabajo. Hace poco, fíjense, el artista ese que les digo, Francis Manapul, que fue como la persona o el artista que fue como que inició todo, ¿no? Como de que quiero diseñar personajes. Hace poco compartí un video de él y lo etiqueté en mis historias. Y así lo etiqueté y dije, pues voy a nomás por compartir algo. Y de repente llego a mi casa en la noche y tengo un mensaje de él. Y de repente dice, hey Brandon, muchas gracias por compartir. Y luego de repente miré que le había dado like a varios de mis dibujos y luego me empezó a seguir. Y luego me dijo, por aquí nos estamos viendo, por Instagram. Y yo me acuerdo que lloré. Lloré, ¿verdad? Y o sea, te digo, simplemente por haber compartido un video que él había hecho y etiquetarlo, ¿no? Entonces, por eso les digo, a las redes sociales ahorita es algo que mi mente todavía no lo procesa, ¿no? Tanto poder que pueden tener. Sí, tienes básicamente al alcance de un clic esta
comunicación, ¿no? Ya de que te conteste el otro artista, pues dependerá de él, pero pues ya tú hiciste ahí lo que te tocaba y esperar, ¿no? Esperar a que pegue. Entonces, qué chido. Yo me imagino la felicidad que sentiste y el querer llorar, ¿no? Sí, Es impresionante eso. Muy bien. Harold nos pregunta, ¿qué tan necesario es el inglés? ¿Y recomiendas estudiarlo online o presencial? El inglés es de lo más esencial que necesitas. O sea, fuera de tu habilidad de dibujo, no importa qué tan bueno dibujando seas, pero el saber inglés te abre las puertas a un montón de cosas, ¿no? Porque incluso cuando publicas un dibujo y lo pones en inglés, toda la descripción, los hashtags en inglés, o sea, ya llegas a otro mercado completamente distinto, ¿no? Entonces, sobre todo con las compañías grandes, todas van a escribir en inglés, todas son en inglés, las instrucciones, los archivos que te van a mandar, las guías, todo va a ser en inglés. Entonces, sí es como muy, muy importante que lo vayas practicando, porque de repente vas a tener una junta y te van a decir, oye, ¿por qué tomaste esta decisión aquí en el dibujo? Y pues tienes que tener la capacidad de poderte comunicar. Y lo padre del inglés es que el inglés te va a abrir las puertas no nomás a Estados Unidos, sino a Canadá y también a Europa. Y en Europa también la industria es muy grande. Entonces sí, es como bueno de manera universal saberlo. Sí, creo que ya es como algo que debemos todos de tener presente, ¿no? Ya, si quieres crecer más, si quieres llegar a otros nichos en otros países, es esencial. Estoy de acuerdo contigo. Maffer nos dice muchas gracias por responder todas sus preguntas. Para eso está la conferencia. Todos, si tienen más preguntas, sean libres de poder escribirlas en este momento, de encender su micrófono y preguntárselas directamente a Brandon, que para eso está él aquí, para compartir con nosotros pues toda su experiencia y todo lo que ha vivido, ¿no? Y de qué manera pues ha adquirido todo el conocimiento que tiene ahora. Y Chris Alex nos dice que muchas gracias por tan bonitas palabras. En general, creo que todo, Brandon, ¿no sabes? De las citas que has dado, todas las frases, todos tus consejos, es como, ay, no, es bello. O sea, creo que todos necesitamos escuchar eso, leer esto. Si todos, algunos de ustedes andan como en una etapa como triste y pues mal en el trabajo, solo es una etapa, entonces va a pasar, ¿no? Creo que todos hemos vivido por eso. Brandon ya nos ha contado de eso. Y pues nada, claro, también muchas gracias. Quizás sí, eso yo creo a lo mejor y no platiqué de esa parte, ¿no? Porque les practiqué de todo lo que practiqué del 2011 al 2020 o 22. Pero en ese lapso, en 2010, 2019, 2018, 2017, o sea, yo estaba sin trabajo, recién egresado, estaba así de que haciendo lonas para consultorios de dentistas, tarjetas de presentación, porque pues estudié diseño gráfico. Entonces era como que estar trabajando en agencias que me pedían folletos, que me pedían como que vamos a hacer este evento y ocupas hacer una lona de 3 por 4 metros, ¿no? Y ahí estoy metiendo logos a las lonas todos pixeleados y o sea, es algo inevitable, ¿no? Pero cae siempre después de estar como escalando toda esa parte difícil, cuando menos te lo esperas, cuando llega, ¿no? En mi caso fue la pandemia. O sea, literal la pandemia fue la que inició mi carrera porque como nadie podía estar presencialmente, pues dijeron, tenemos que buscar al remoto, ¿no? Y ahí sí entra Mexicali o de donde seas, de Colombia Entonces, para mí la pandemia, suena raro decirlo, pero pues la pandemia me ayudó muchísimo, ¿no? Que al menos alguien volteara hacia Mexicali donde no hay animación, hay puras lonas y tarjetas de presentación y todo eso. Bueno, y de alguna manera, a pesar de que entramos porque todos lo hemos hecho, ¿no? De que ni modo, tienes que agarrar lo primero que se te ponga, pero pues aprendes a lo mejor algo malo o algo bueno te va a pasar que siempre te va a dejar un aprendizaje. Entonces,
pues no lo tomemos como algo mal, sino más bien de eso aprende y mejora, ¿no? Y yo creo que sí, la pandemia para todos, porque nos abrió justo como dices esta parte de poder trabajar remoto. Si a lo mejor antes ya se hacía en el área de diseño, pues ahorita mucho más, ¿no? Entonces también, pues es una cosa que debemos de tener en consideración todos los que nos dedicamos como a esta área creativa, de que sí tenemos, ya no es inalcanzable poder trabajar para una empresa en Canadá, ¿no? O en España, o sea, a pesar de que estés acá, prepárate y cuando te digan 20, te vas, o sea, ya es como más fácil tener ese, pues ese acceso, ¿no? A ese tipo de trabajos. Por eso el inglés es importante. Yo también. Gerardo Escalante, Gerardo, que fue uno de los artistas invitados en la edición pasada. Ay, qué felicidad que estés aquí, Gerardo. Menciona que qué buena plática, Brandon. Felicidades por tu trabajo y profesionalismo. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Y bueno, Harold aquí nos pregunta, fuera de lo que aprendiste en la universidad, ¿hiciste carreras o cursos complementarios en Internet? Esa pregunta es buenísima porque lo que me di cuenta fue que la escuela, lamentablemente, solo te enseña como el 30 o el 40% de lo que necesitas para ser profesional. Y es triste, ¿no? O sea, porque dices, tanto que pagué y todas mis desveladas y las tareas y todo el dinero que gasté en materiales y esto y el otro, pero lamentablemente no es suficiente. O sea, no, yo me pongo a pensar en todo el trabajo de esos 5 años de la universidad y la verdad, o sea, casi todo era por fuera. ¿Por qué? Porque había estudiado diseño gráfico y si acaso llevamos 1 o 2 materias de ilustración en toda la carrera. O sea, de no sé si son 80 materias o no sé, 50. Imagínate que 3 o 4 nomás son de dibujo. Eso no es suficiente. Y luego todavía nomás las llevas 2 veces a la semana y son 2 horas por semana. Son 4 horas en una semana. No es suficiente. O sea, todo fue por fuera. Y les mencioné de Ernesto García Cabral. Y yo me acuerdo que él decían que él hizo su propia universidad. Y o sea, yo cuando escuché eso, suena padre el decir, yo tengo mis artistas favoritos y sé que tienen su trabajo en internet y algunos tienen cursos. Entonces, aunque estoy acá en la Universidad de Diseño Gráfico, voy a hacer mi universidad de diseño de personaje donde tengo a estos maestros que suben videos a YouTube, que tienen sus cursos en Doméstica, que tienen cursos en Creana y empezar a armar como si fuera un plan de estudios con todo ese material, el que era gratis en YouTube, el que en libros, de estudiar de su mismo trabajo. Entonces, yo creo que si el 30% de lo que aprendes en la escuela más el 70% de lo que tú haces por fuera, eso es lo que te da para ser profesional. Y es un diseñador, yo creo que es más artista como de concept art, como para videojuegos. Y él decía, el trabajo no se termina cuando llegas a tu casa. Y cuando él dijo eso, yo dije, chale, pues estás en la universidad y dices, ya salí, ¿verdad? Ya salí, ya terminé mis clases. Y dice, pues el trabajo no se termina cuando sales de clase, ¿no? Es cuando llegas a tu casa, seguir trabajando. Entonces eso yo creo que es inevitable, no le puedes sacar la vuelta, menos si quieres ser profesional. Sí, creo que aplica para todas las áreas, ¿no? Ujú. Para todas. A pesar de que tengas las bases, pues siempre vas a tener que seguirte actualizando, independientemente de que te sientas profesional. Cada vez van saliendo más herramientas y que ya se actualizó el software, entonces hay que aprender cómo es usar el nuevo software. Y pues sí, nos toca como seguir, ¿no? No sé si tengan más preguntas. Ahorita en el chat son todas las que tenemos. Si tienen, todavía tenemos un ratito. Brandon, ¿quieres contarles acerca de la colaboración que tenemos contigo para esta edición? Sí, les voy a platicar un poquito. Pues prácticamente una de las cosas que empezamos a hacer pues fue pues empezar a crear como un personaje, ¿no? Que nos ayudara con la temática de lo que es esta edición.
Y pues ahí me ven ahí tratando de hacer todo ese proceso que les acabo de mostrar, pero como un poquito más compacto, ¿no? Por el tiempo y ahorita pues cada quien estamos como que en nuestros trabajos y eso, entonces pues llegamos a uno que nos gustó y la verdad yo estoy emocionado ya de poder como ver los resultados, ver cómo los interpretan. Yo creo que como diseñador de personajes, uno de los logros más grandes que no tienen que ver como con el trabajo como tal, es que un escultor agarre tu dibujo y luego de repente lo haga así en 3D y que lo puedas ver y lo puedas girar y hasta imprimir, ¿no? Y en lo personal no he tenido chance de trabajar en stop motion, pero pues es uno de mis sueños, también sueños guajiros. El, Fue la colaboración ahí con Frida. Ah, sí, de hecho, estaría muy padre porque Laika Studios es uno de mis favoritos, ¿no? Y ahorita creo que en Guadalajara hay uno que se llama Sociedad Fantasma, que también son de stop motion. Y o sea, es algo bien increíble como toda esa parte, ¿no? Ver cómo llevan a un personaje y luego de repente ya lo tienes como una figura y luego todavía es articulable y es algo bien impresionante que yo creo que con lo que vamos a hacer va a servir un poquito para eso también, ¿no? Para poder explorar un poquito esa parte. claro, pues aquí el contexto es que pues Brandon va a hacer, o bueno, ya hizo, ¿no? La ilustración del personaje que vamos a trabajar a lo largo de toda la edición de Versoma. Como saben, tenemos 2 cursos. Uno de esos cursos lo imparte GoMotion, Jair, que está aquí presente. El curso va en Cinema 4D, entonces es para crear personajes estilizados. Y yo voy a impartir el curso de creación de prendas en ZBrush. Entonces, Brandon nos va a dar la ilustración del personaje que vamos a trabajar a lo largo de estos 2 cursos. Entonces, con Jair vamos a trabajar el cuerpo y conmigo vamos a trabajar la prenda. También es importante mencionar que vamos a tener a Planeta Voxel, que es el artista que se encarga de la impresión 3D, que es el máster en impresión. Entonces también nos va a pasar como qué nos recomienda de cómo trabajar ese personaje para que también pueda llegarse a imprimir. Entonces, de esta manera nosotros pues vamos estructurando más todavía estos cursos y este modelo que van a tener al final de la edición. Vamos a tener a Jazz Art, que es Alejandro Solórzano, que hace lettering con efecto tridimensional. Y pues él también nos va a dar los tips de cómo crear tipografía 3D para poder complementar nuestro modelo. Porque además de que vamos a crear el personaje y la prenda, en mi curso vamos a ver un poco de renderizado, ¿vale? Renderizado en eShop. Entonces vamos a tener el personaje también renderizado y con ayuda de la tipografía de Alejandro Solórzano, pues va a ser como un póster, ¿vale? Entonces, pues va todo integrado, van todas estas actividades unidas también para que al final de toda nuestra edición, pues ustedes se lleven un conocimiento integral, ¿no? Que tengan conocimiento ahorita de creación de personajes, de modelado, de escultura, de render, de impresión 3D. Entonces, todavía hay oportunidad de que se puedan integrar a toda esta segunda edición de Versoma. Así que están ahí, estamos pendientes por si quieren estar dentro. Y bueno, Brandon, ¿te parece si les mostramos la ilustración que hiciste para Versoma? Verán, un momentito. Aquí está el personaje. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, se ve muy bien. Sí, ahí pues igual, como les digo, ¿no? Empecé a como a pensar, a ver cómo, me acordé, de hecho me acaban de decir hace poco cómo se llama el estilo, que es como, no es como steampunk, es Reagan Punk, algo así. Entonces es donde ya mezclas como esa tecnología como no tan nueva, ¿no? Con un poquito de como inteligencia, no sé, artificial y cosas así. Y pues el poquito meterle lo de cyberpunk, ¿no? Con la chamarra. Sí. Pues esa es la idea, como de que podamos, así fue como se lo hicimos a Brandon, la verdad, en nuestra reunión que tuvimos de diseñadores, Jair, Brandon y yo,
fue de, mira, queremos este personaje porque si ustedes se dan cuenta en la publicidad de Versoma, estamos abordando un poco el tema del cyberpunk, como con los colores y las texturas, las tipografías. Entonces, pues vamos a crear este personaje que justo era como esa la idea de que fuera un robot, que tuviera también como su propia, pues sí, inteligencia artificial, que al mismo tiempo pudiera vestirse con ropa a la moda, ¿no? Entonces, pues esa fue nuestras peticiones hacia Brandon y él es que pues desarrolló todo el personaje. Harold nos pregunta que si los cursos serán en vivo o serán grabados para futuras compras. Una de las intenciones que tenemos con Versoma es justamente que tengan como esta cercanía tanto con los artistas como con nosotros que seremos profesores. Así que va a ser todo en vivo, así justo como ahorita a través de esta misma plataforma nosotros les vamos a dar el acceso a cada uno de los ¿cómo se llaman estos? De los canales de voz, canal de voz y canales de texto. Y sí se van a grabar las clases, se les van a entregar al día siguiente de que sea la clase que hayan tenido, pero no está como planeado para poderlos vender a futuro como clases grabadas, porque lo que nos interesa es justo como que estén presentes, ¿saben? Como que es mejor que puedan ustedes, si tienen dudas, decirlas al momento y no simplemente tener un video más guardado. Porque, pues seamos honestos, a veces compramos cursos y los dejamos por ahí. Entonces queremos también como que los aprovechen, que puedan pues preguntarnos en el momento, hablar con los artistas y pues eso es lo que es Versoma, de que podamos generar una comunidad en vivo y en tiempo real. Y Alexis Martínez se parece Canti de FLCL, increíble. Voy a buscarlo, fíjate que no lo había escuchado ese. Sí, yo tampoco lo conozco. Creo que es como un anime, pero no lo he visto. Probablemente. Yair, ¿quieres agregar algo a todo esto? Sí, quiero complementar. Justamente como lo mencionaba, Versoma está pensado para ello, tener un acercamiento para poder mejorar. Todas las personas somos diferentes y todas las personas tienen un camino diferente que seguir. Entonces, nosotros queremos ayudarlos en ese camino, y en este caso, en ese camino de desarrollo artístico. Y es muy importante para eso tener este contacto directo con ustedes, porque siempre resultan las dudas. Siempre le digo esto a mis alumnos, la duda de uno es la duda de todos, hasta del profesor. Entonces, es importante que tengamos esta comunicación y por eso es que hemos creado a Versoma. Así es. Esta es nuestra segunda edición, va a haber más ediciones, así que así como les recomendamos muchísimo que sigan a Brandon en Instagram, como ahorita les vamos a compartir su red aquí en el texto, mejor, y la liga de una vez para que lo vayan a seguir ya, si no lo siguen. También, pues les recomendamos que sigan a Versoma en Instagram porque vamos a seguir teniendo más actividades. Este miércoles, de hecho, tenemos la clase gratuita de GoMotion, que es el que vamos a iniciar ahí el personaje en Cinema 4D. Entonces vamos a trabajarlo ahí. Y posteriormente, pues iremos viendo qué otras actividades vamos a darles a ustedes. Entonces, síganos en Versoma, sigan a Brandon. Brandon, pues nos vamos despidiendo. Ya, ahora sí ya nos pasamos un poquito, pero está perfecto. Creo que todos estamos felices aquí con tu charla. Y pues te agradecemos muchísimo el tiempo, la disposición de poder colaborar con nosotros haciendo esta ilustración que así la vamos a enmarcar, porque imagínate cuando ya trabajes de lleno en Marvel, en Disney y todo, ya ni nos vas a No, ¿cómo crees? No, al contrario. Aquí de que esto estuvo en Versoma, muy felices nosotros de tenerte aquí. Ay, sí, muchas gracias, la verdad. Y pues estoy muy emocionado por los alumnos, ¿no? Y lo que vayan a hacer también. Voy a tratar de estar al pendiente de lo que vayan haciendo conforme vayan aprendiendo en cada taller. Y como les digo, pues ahí estoy al pendiente. Cualquier otra duda que se les haya pasado, o si se les ocurre en la semana o lo que sea, pues ahí estamos. Y pues lo bueno es que la plática va a estar grabada, entonces pues ahí también, por si hay algo que haya quedado ahí a lo mejor pendiente, pues pueden regresar a verla. Y muchas gracias de nuevo. Y igual,
síganos, denos sus comentarios acerca de qué áreas les gustaría que nosotros pues trajéramos a Versoma, qué artistas. Mándenos sus recomendaciones sobre artistas, sobre ilustradores, modeladores, renderistas, personas que hagan stop motion, lo que quieran. Mándenos sus recomendaciones, nosotros para poder así de esta manera crecer más, poder traerles a ustedes pues este tipo de conferencias, de masterclasses, de cursos, y pues los invitamos a que sigan pendientes en redes. Les agradecemos a todos su participación. Y amigo Yair, ¿quieres agregar algo más? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Brandon, por esta conferencia maravillosa. La verdad nos llenó de inspiración a todos y a mí también me llenó de inspiración para ya empezar a modelar. Estoy súper emocionado porque vamos a comenzar a abordar el miércoles. Muchas gracias por compartirnos todo esto, de verdad es invaluable. Y pues muchas gracias a cada uno de ustedes por haber asistido a esta conferencia magistral. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y pues estaremos viendo hasta la próxima. Muchas gracias, Brandon. Gracias. Todos, solamente basta con darle, para aquellos que no sepan usar Discord, hay un telefonito con un touch ahí. Nada más hay que darle ahí para que salgamos todos de la reunión. Y pues nos vemos pronto. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Bye.